¿Qué pensarías si te dijera que las piezas más valiosas de una de las culturas más antiguas del continente desaparecieron en una sola noche? Esto no es ficción, es una historia real ocurrida en 1985 en el corazón de la Ciudad de México. ¿Quién planeó esto? ¿Cómo logró escapar con artefactos invaluables y sin levantar sospechas? Hablemos sobre el robo del siglo, el asalto al Museo Nacional de Antropología. Bienvenidos a Asústame Panteón. Comenzamos. Asústame Panteón, el podcast. ¿Qué tal, comunidad? Buenas noches, bienvenidos al nuevo episodio de Asústame Panteón, quinta temporada. Tengo el gusto, como cada semana, de saludar a mis amigos Luisen y Alan. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué onda, amigos? Todo bien, gracias. ¿Cómo están, comunidad? Buenas noches, ¿cómo no están, amigos? Otra vez, un capítulo, una temporada más, ya estamos encarrerándonos, ¿no? Queremos arrancar con todo. Es correcto. Oye, y capítulo aparte de intriga, misterio, cositas sabrosonas, ¿no? Sí, además creo que ya habíamos hablado muchísimo. Alan le gustan mucho hablar de temas como de misterios sin resolver, Sí. crímenes perfectos, pero los estábamos llevando mucho a Estados Unidos. Sí. Tuvimos una granja alemana por ahí. Sí. Pero esta vez, ¿qué les parece si traemos la historia a un lugar más cercano a nosotros? La Ciudad de México. ¿Qué tan cercano? México, la Ciudad de México. No, ¿qué más cerca quieres? Ah, no, pues sí, no, ya. Cerquísima. Han visto el lugar, se van a estar van a reconocer muy bien dónde se llevó a cabo, ¿no? Sí, exacto. También la comunidad. Sí, como pudieron ver en el intro de comunidad, pues es un lugar muy famoso. Estoy seguro que muchos de ustedes llevaron su cuadernito, se pusieron junto a una de las estatuillas y empezaron a copiar para la tarea. Exactamente, justo eso te iba a decir. O sea, siento que es visita obligada de las escuelas ir a ese museo, ¿no? Por supuesto. Todos pasamos por ahí en algún momento. ¿Les gustan los museos? ¿Son de museos ustedes? Sí, o sea, sí me gustan. A Sí, mí- siento que puedes aprender muchas cosas. A mí también me gustan. Sí, ese en particular, o sea, está padre, pero es súper extenso, ¿no? O sea, te lo recorres, pasan las horas y sigues caminando y ves salas y salas y salas, ¿no? Son 15,000 metros cuadrados Sí. visitables de ese lugar. Está es mucho. muy fuerte. Amigos, a ver, les voy a hacer una preguntita. Igual y no va a parecer que va mucho al tema, pero comunidad les aseguro que sí. Amigos, si ustedes les dijeran que tienen una sola oportunidad para entrar a un lugar prohibido, ¿qué harían para lograrlo? Solo tienen una oportunidad. ¿Cómo lo planearían? ¿Qué pasaría por su cabeza para intentar lograrlo? Pues yo creo que sí, ahí sí le dedicaría bastante tiempo en cuestión de planeación. Ujú. Porque, pues, o sea, es un lugar que, bueno, fuera del lugar, es una oportunidad que no se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, mientras mejor salga y mientras más estructurado esté el plan, yo creo que está mejor. Ok. Sí, lo mismo, mucha favor, ¿eh? Sí, mucha planeación, muchos escenarios, o sea, ver como la logística desde la hora, si vas solo, si vas acompañado, o sea, todo lo que implica, pues es tu única oportunidad, entonces tiene que salir perfecto en ese sentido, ¿no? Claro, o sea, creo que algo que sería fundamental, me parece a mí, sería como la repetición del plan, de la estrategia. Y les prometo que esto lo voy a retomar en algún punto y les va a hacer sentido que les pregunte esto de qué harían si tuvieran una sola oportunidad, cómo lo planearían. Pero vamos a arrancarnos, ¿les parece? ¿Vale? Sí, oye, Ajá. perdón, como me lo cuentas, siento que nos vas a contar algo tipo La Casa de Papel. Ándale, ¿La serie? sí. No, es que la verdad, sí, como que hasta a mí me costó creer que exista un caso como de un crimen perfecto, un robo perfecto en México. Es extraño. Sí. Pues está muy tropicalizado, siempre tenemos la idea de pues de Estados Unidos, de las producciones norteamericanas, de estas series, pero llevado aquí, vamos a ver cómo se... Sí, o como el mismísimo D.B. Cooper, pero vamos a arrancar, ¿les Va. parece? Venga. La mañana del 25 de diciembre de 1985, pues ya seguro ya tienen en la mente, en plena Navidad, Ujú. la
El equipo de seguridad del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México está haciendo el cambio de guardia. Son las 8 de la mañana. Llegan normal, checan, se cambian y empiezan justo a las 8 de la mañana a recorrer los 15,000 metros cuadrados que tiene de superficie visitable el lugar. Y cuando llegan específicamente a las salas Maya, Oaxaca y Mexica, se dan cuenta de que hay huellas y rastros de un asalto. Hay pedazos de cuerda, hay cables quemados, hay huellas de zapatos, hay vitrinas, pero no hay objetos. Alguien se metió y robó piezas arquitectónicas de esas 3 salas. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Cómo le hicieron para levantar las vitrinas que están pegadas a los atriles? O sea, no es como que tú agarras la caja, levantas y sacas las cosas. Están pegadas. ¿Cómo le hicieron para no hacer ruido? ¿Por dónde salieron? Es a partir de aquí que empieza el misterio del robo al Museo Nacional de Antropología. Órale. O sea, si se sitúan en ese escenario, como que sí te parece irreal que pueda pasar cuando fue... o sea, que haya sido como en tan poco tiempo. Yo, bueno, no sé cómo lo vas a saber desarrollando, pero me llama mucho la fecha. Digo, una es Navidad, 25 de diciembre, correcto. Pero es del 85. En el 85 fue el sismo, ¿no? Exactamente. Entonces, así de bote pronto me pareciera que la sociedad, las instituciones estaban sumamente vulneradas. Pues obviamente acaba de pasar la sacudida en septiembre. Entonces, de septiembre a diciembre, creo que había otras prioridades. Bueno, es lo que yo creo, otras prioridades que enfocarte en la seguridad del museo. No es que no fuera importante, pero creo que la ciudad venía demasiado golpeada de un evento meses atrás. Eso es lo que me llamó la atención. De acuerdo. Sí, claro. Habían pasado 3 meses, Alan, del terremoto del 85, como Así bien es. lo dijo Luisen. De las salas se robaron anillos, collares, cuchillos, figurillas, máscaras funerarias. Eran pues objetos pequeños, pero aún así de muchísimo valor. Sí, por el simple hecho de ser objetos de carácter históricos, pues sí se convierten en cosas que no puedes evaluar, ¿no? O sea, a nivel monetario tal vez. Sería muy complicado. ¿Qué se supo a partir de la escena del crimen? Porque obviamente tienen la escena, empiezan a investigar. 1. Había huellas de 2 zapatos diferentes, 2 calzados diferentes. O sea, inmediatamente supieron que quienes habían hecho esto eran 2 personas. Empezaron a checar toda el área por fuera, no solo por dentro, para ver cómo demonios le hicieron, y se dieron cuenta que burlaron la seguridad brincando la reja que está en Paseo de la Reforma. Que de hecho la ubico perfecto, o sea, porque he estado ahí. Sí, claro. Mide 2 metros, es una reja, es muy fácil de brincarla. Ya del otro lado lo que hicieron fue cruzar el patio jardín y llegaron a unas escaleras que te conducen al sótano. Y a través de, o sea, y gracias a estar en el sótano, llegaron a los conductos de aire y por ahí entraron. Órale. Sí, fue muy de película, ¿no? De película sí, pero aún así yo sigo viendo que como que no hay mucha seguridad. Sí. Ajá. Sí siento que es algo que hasta este punto, no sé cómo, igual lo vamos a desarrollar, puede ser como hasta una travesura, ¿no? No suena a que sea algo tan planeado. O sea, porque literal solo te saltas una reja de 2 metros y te metes. Sí, suena a algo que en ese momento podía ser cualquier persona. Exactamente. En ese entonces, sobra decirlo, pero, o sea, el Museo Nacional de Antropología e Historia no tenía alarmas, no tenía un sistema de alarmas. Mira. Entonces, más sencillo todavía o menos complicado, vamos a decirlo así. Esto está canijo porque se supo que, o sea, ¿cómo se te ocurre que quitaron unas vitrinas para quitar los objetos si las vitrinas están pegadas al atril?
Híjole, sí, no sé. Ahí- Ahí toda la noche, ¿no? ahí te- Supongo. ¿Cómo? Tuvieron toda la noche. Toda la como- noche ok, la ok, tuvieron. ok. Y de hecho esto a mí me da a entender que es una persona que sabe, porque colocaron alambre de cobre Ajá. en la base, en la orilla donde se pega el atril y la vitrina. Y ya que lo tenían rodeado, calentaron, hicieron así como que corriera electricidad Una resistencia. para que se calentara el plástico o pegamento que tenía en la base el mira. atril. Y cuando se calentó, se derritió y simplemente las levantaron. Órale, eso está bueno. O sea, Eso- el silicón valió. Exactamente. Ok. Entonces, o sea, realmente está... A mí me da a entender que es alguien que, pues, como que sí lo planeó. Totalmente. O sea, no Sí, es como sí. de llegas y ahí vemos cómo demonios la abro. Por justo el modus operandi se dieron cuenta que se tardaron de 3 a 4 horas en hacerlo. O sea, es una buena noche. Y los criminales tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo. Yo pensaba lo que tú decías, Luis, en que tal vez como la seguridad nacional en general estaba volcada en una situación, Ujú. que en este caso era el terremoto, pero no fue así. Simplemente estaban festejando el equipo de guardia, que eran 8 guardias esa noche en la Nochebuena. Estaban cenando y enfiestados en una sala aparte. Y no cumplieron con las normas, que eran cada 2 horas tenían que hacer un rondín por todo el lugar. Entonces ellos, enfiestados, tomando, alcoholizados, olvidaron hacer esto y por eso tuvieron toda la noche. Ya. Que, por ejemplo, ahí me haría pensar que, poniéndome desde un lado inquisidor, que Ujú. quizá la gente de seguridad también pudo haber tenido como cierta complicidad, ¿no? Por supuesto, Sí. de hecho ellos van a ser importantes, no tan importantes, pero tienen justo, no puedes no pensar en eso. Sí, aquí llamamos el pitazo, ¿no? De que alguien estuvo coludido y dijo, ya están súper enfiestados, Sí, ya están. sabes que ahorita es el momento, ¿no? Sí, hasta eso yo creo que se planeó, lo iremos viendo. Sí. Pero no me parece que sea coincidencia que lo hayan hecho en una noche en la que todo el país, todas las familias están Claro. distraídas. Sí, o sea, si vas a cometer, perdónenme, un crimen, pues lo cometes cuando tienes la guardia baja, ¿no? Así Claro. es. Ahora, esto a mí me llamó mucho la atención, pero en 1985 no había como tal un registro de un catálogo de las piezas que estaban en el museo. No existían. Entonces, en ese momento no supieron realmente qué piezas se habían llevado. Híjole, es que te digo, o sea, una tras otra, ¿no? Alguien, y ahorita no lo vas a decir, pero alguien seguramente estuvo muy de cerca con toda la logística de cómo se venía manejando el museo, ¿no? Ajá, claro, sí. Y tuvieron que hacer, por más burlesco que suena, un recuento de memoria de las piezas que no estaban ya en la sala. Y vamos a poder ver las imágenes, realmente Ujú. pues todas las vitrinas vacías de esas 3 salas. No Ándale. todas, porque había piezas más grandes, pero sí se veía muy, muy vacío. A partir de ese recuento de memoria que hicieron, salió un número. Esa noche se llevaron 140 piezas Son en muchísimas. 3 horas. Y se las llevaron en una maleta. Estamos hablando de anillos, de Ujú. cuchillos, algunas máscaras que eran tal vez un poco más grandes, pero en Ujú. general estamos hablando de cosas que te caben incluso en la mano. Ujú. Ujú. Y les vamos a hacer, para que tengan ustedes una idea de estos 140 piezas que se llevaron, hubo algunas bastante importantes. Fa me va a hacer el favor de mostrarles una. Esa es la máscara del gobernante maya Pacal el Grande. No solo se robaron esa máscara, se robaron todo el ajuar funerario, que Hola. son collares, pulseras y anillos. Se llevaron también la máscara de jade de Monte Albán. Se llevaron el pectoral de Yanjuitlán, hecho de oro y turquesa. La máscara del dios murciélago, que la verdad está bien padre. Ujú. Y la vasija del monito de obsidiana, entre muchísimas otras. Representativas. Esas que tú comentas son las típicas que también, si no han ido al museo o no las ubican, están en los libros y son de las principales que aparecen ahí. Sí. De hecho, la máscara que nos Sí, enseñó por Fa es famosísima. Exacto. Y además está padrísima. Ujú.
¿Cuál crees que era el valor de las 140 piezas que se llevaron? Ponle un número. Pónganle un número. Es que, ¿sabes qué? Fuera de ser como algún tipo de piedra preciosa, el valor histórico, yo creo que eso es lo que le da mucho punch. Sí. No sé. Voy a decir que unos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Yo lo valuaría en millones de dólares en el mercado negro, podría ser. Pero es que, o sea, no tiene un valor porque pues es cultural. Pero sin embargo, estas piezas en el mercado negro yo creo que pues sí son súper cotizadas. No me atrevo a decir un número, pero yo creo que sí se pueden valuar en millones de dólares, podría ser. Ok. Invaluable. Pues sí. Era invaluable. No pudieron ponerles precio. Uh-huh. Y de hecho el gobierno mexicano los calificó como tesoros arqueológicos mexicanos. Pues es que sí, o sea, tiene toda la lógica. Ni siquiera pudieron ponerle un precio a la historia que se llevaron en 3 horas de México. Ya. Híjole. Recordemos esto. Fue el 25 de diciembre, en la madrugada del 25 de diciembre. Uh-huh. Horas después de eso, les hablo 7 de la mañana, 8 de la mañana, el periodista mexicano Jacobo Saludowski despertó a México en pleno recalentado con esa noticia. Y les voy a leer lo que dijo textual. Uh-huh. El Instituto Nacional de Antropología alerta de manera perentoria a la sociedad mexicana contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia, y exhorta a todos los mexicanos para que por todos los medios a su alcance combatan este acto de lesa nacionalidad y cultura. Mira, te salió hasta igualito con los audífonos. Exacto. 24 Ok, horas. 24 horas es correcto. Los 8 guardias, como bien dijo Alan, fueron puestos a disposición de las autoridades para interrogarlos, porque ¿cómo demonios permiten que se roben esas piezas cuando es tu horario de trabajo? Uh-huh. El entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, instruyó a que de forma inmediata comenzaran las acciones de investigación y peritaje, en las que escuchen nada más quiénes participaron, Uh-huh. La Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Policía Judicial Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Aduanas y Peritos y personal del aeropuerto, así como las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero eso no es todo, amigos. Levantaron el teléfono y le llamaron a la Interpol para notificar el robo y detallar las características de las piezas. O sea, todos, contra estos asaltantes. Ya. Pues mira, ahorita nos vas a decir cómo se sigue desarrollando este robo, pero digo, no es por echarle a todas estas instituciones, pero digo, si no tenían un registro de piezas en ese momento, pues verías un montón de vulnerabilidad en las instituciones que pues podías reportar como este robo. O sea, digo, ahorita nos vas a decir, o sea, a lo mejor ya cuando le hablan a la Interpol sí, para ver cómo se mueven internacionalmente, pero pues todas las instituciones de justicia pues estaban volcadas en ver cómo solucionaban esto. Sí, claro, y además obviamente llaman al Interpol porque esto creen que era un caso de de piratería internacional. Exacto. El boletín se mandó a 158 países junto con un expediente que incluía fotografías de las piezas, huellas dactilares y pruebas periciales para que pudieran contribuir con la investigación. Se ofrecieron 50 millones de pesos mexicanos de ese entonces a quien compartiera información que pudiera resultar de valor para encontrar las piezas. Órale. O sea, es bastante lana. Sí, es muchísima. No, para una recompensa, sí. Digo, era invaluable, pero pues obviamente tenías que poner un precio para que te ayudaran Y dejémoslo claro, comunidad, amigos, el gobierno mexicano en ese momento, con lo que sabía, estaba rastreando piezas históricas a través de profesionales. Uh-huh. Ellos creían que eran profesionales quienes hicieron esto. Uh-huh. Profesionales con conexiones internacionales. Claro. O sea, la verdad es que con toda esta... O sea, los ladrones les llevaban
prácticamente media noche de ventaja. Unas 7 horas de ventaja les llevaban. Y así, amigos, de repente, como les estoy contando esto, pasaron 3 años. Pasaron más de 3 años. En donde estaban buscando hasta por debajo de las piedras algo que los pudiera llevar a obtener una pista de dónde estaban estas cosas y obviamente los culpables. Y es aquí donde a mí me llama la atención cómo puede ser que las cosas se alinean para que pasen cosas extraordinarias. La policía está buscando por todos lados y de dónde viene a salir la pista que te puede llevar a saber de estas piezas. Es como si el destino quisiera que quien se las llevó no las tuviera siempre. Pero el 1 de enero de 1989, fueron casi 4 años después, en una redada en Acapulco, Guerrero, contra el narcotráfico, la policía mexicana arresta a Salvador Gutiérrez Trujillo, alias el Cabo de Michoacán, quien a su vez colaboraba con otro narcotraficante de nombre José Ramón Serrano. Pues resulta que Serrano le platica a Trujillo que él tiene un cliente asiduo que más que cliente se convirtió como en un conocido, no amigo, pero cuate, que cada vez que agarraba la fiesta con él se le soltaba la boca y que era muy muy hocicón. Y que esta persona aseguraba tener, déjenme les voy a decir exactamente qué dijo. Aseguraba ser el poseedor de varias reliquias prehispánicas de un valor majestuoso y que estaba buscando a alguien que quisiera ayudarlo a venderlas en el extranjero. Pero esa plática en eso quedó, como en plática de borrachera, en vamos a hacer un primer acercamiento a ver si te interesa. Yo tengo esto, ¿qué hubo? Pero vamos a regresarnos al 1 de enero de 1989. Cuando arrestan al Cabo de Michoacán y se lo llevan, la policía lo empieza a torturar. Siempre se me olvida esa maldita palabra. Cuando le entrevistan a los sospechosos. Lo dije hace unos minutos. Interrogatorio. Okay. Lo están interrogando y lo están torturando. Entonces este cuate dicen, esperen. Yo voy a negociar con ustedes el trato que me están dando y la sentencia. Entonces les dicen, yo tengo información de valor sobre un caso que ni el gobierno mexicano ni la Interpol han podido resolver. Pues gran carta, o sea, bajo la manga, ¿no? Y eso obviamente le interesa al gobierno mexicano. Sí, totalmente. Entonces él les da un nombre y es punta de Carlos Tehuacanazos. Tehuacanazos. Sí, ¿Se acuerdan? seguramente. Sí, para los que no son del país, pues en los 80s era muy común la práctica de los interrogatorios cuando decían que les echaban Tehuacán en la nariz para que empezaran a... Qué horrible. No, bueno, eso yo creo que era lo más light, pero bueno. Sí, exacto. Pero bueno, a raíz de... Tehuacán es agua gasificada, ¿no? Exactamente. Correcto. Exactamente. Pero continúa. No. Y le suelta un nombre. Y es Carlos Perches Treviño. La policía tiene un nombre de alguien que asegura tener piezas invaluables prehispánicas mexicanas. La búsqueda de este hombre fue inmediata y llevó a la policía a Ciudad Satélite, en el Estado de México. Órale. Y el 12 de junio de 1989, casi 4 años después del robo, los diarios nacionales amanecen con las portadas diciendo: cayeron los culpables del robo de joyas arqueológicas al Museo Nacional de Antropología. Okay. Los culpables eran 2 jóvenes de clase media, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, de 25 y 26 años, Órale. Súper jóvenes. estudiantes de veterinaria en la UNAM. Ok.
Todo es tan familiar, de verdad. Nada cumplía con el perfil de extorsionadores con conectes en el extranjero. Piratas internacionales de... Vivían con sus papás. ¿En serio? Ok. Treviño fue arrestado, rastreado hasta la casa de sus padres en Colorines 60 en la colonia Jardines de San Mateo en Naucalpan, Estado de México. Y Fa me va a hacer el favor de mostrarles a Carlos Perches Treviño. Órale. En un closet dentro de una caja se halló una bolsa. ¿En serio? Dentro de esa bolsa había 111 piezas cubiertas con trapos viejos. A Sardina García no lo encontraron. Solo encontraron a Carlos Perches Treviño. Ese mismo día, el presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, anunció de manera oficial la recuperación de las piezas y ordenó su inmediato regreso al museo. Y un día después, el 13 de junio de 1989, la Procuraduría General de la República organiza una rueda de prensa para contar los detalles. Híjole, no puedo evitar decir que México mágico, o sea... ¿En qué país dices, pues vivían con sus papás, pues ahí lo tenían en el closet, o sea, es el robo del siglo. Aventado entre trapos, no tiene nada de lógica, la verdad. Estoy impactado. Ha sido el robo que ni siquiera pudieron ponerle una cifra a lo que se robaron. Claro. Pero a ver, espérense, amigos. Vamos a regresarnos un poco al 25 de diciembre de 1985, la noche del Plan Maestro. ¿Cómo lo hicieron? Seguro todo el mundo nos estamos preguntando eso. Obviamente, detenido, Perches empezó a contar, empezó a soltar la sopa. Yo creo que lo hizo con sus buenos tehuacanazos, como bien dijo Luisen. Y yo creo que de menos, así bajita la mano. Sí, por supuesto. Aseguro que él fue la mente maestra de este crimen, que con base en que a él siempre le gustaron la historia mexicana y las piezas arqueológicas, y que quería darle simplemente una inyección de energía a su vida. Ok. ¿Sabes qué? Siento que suena a plan como de borrachera de, oye, ¿qué te parece si vamos a robar el museo? ¿Qué vas a hacer el sábado? Ajá, exacto, o sea, de risa, o sea... Está cañón. Sí, está cañón. Confesó que de junio a diciembre de 1985 visitaron 50 veces el Museo Nacional de Antropología e Historia en distintos horarios en los cuales analizaron cada uno de los accesos abiertos al público, el número de policías distribuidos en cada parte del museo, dibujaron mapas de cada sala, le tomaron fotos a las piezas que visualmente les atraían más para investigar su valor. Claro. Y así decidir exactamente qué piezas llevarse esa noche. Luego de cenar con sus familias, los dos, el 24 de diciembre, se vieron en un punto de satélite, tomaron el Volkswagen que le pertenecía al papá de Carlos y manejaron, cruzaron la ciudad, llegaron a Reforma, estacionaron el coche y se brincaron como exactamente dijo la policía. Ay, te digo, es así una cosa surrealista si lo ves, y no porque sea en México, pero cenaron con su familia, o sea, cenaron y luego se fueron. Y Carlos Treviño señaló que ellos estaban casi seguros que no lo iban a lograr porque a pesar de que habían analizado todos los días y ya se sabían bien qué guardia estaba acá, a dónde se movía después de este lado, cada cuánto pasaba a la siguiente, a pesar de que habían estudiado todo eso, seguían siendo amateurs. Claro. Entonces estaban completamente seguros de que había una gran posibilidad que los atraparan. Pero el milagro vino cuando, cruzado el jardín, se dan cuenta que todos los guardias, los 8 guardias que están supuestamente custodiando el museo, están en la peda. Disculpa, pero sí es risa. Wow. Risa y muy creíble. Sí. Ok. Y de esa forma fue como lo lograron.
y pudieron entrar al museo y llevarse las piezas. Ok. Al terminar el atraco, metieron las 140 piezas en 2 maletas, cada uno llevaba una, Ujú. y las metieron al coche, fueron a casa de los papás y metieron en el closet las 2 bolsas. Al otro día es cuando amanecen, está Saludowski y se empiezan a asustar Claro. porque todo el país los está buscando. Y de esta manera es que deciden guardar en el closet hasta que las cosas se enfríen. Realmente el plan no era dejarlos en el closet, pero pues les dio miedo y dijeron vamos a guardarlo hasta que esto se calme. 3 añitos. Poquito más de 3 años. Ujú. En algún punto los 2 jóvenes viajaron a Acapulco con la intención de vender las joyas a algún narcotraficante. Ujú. Y es ahí donde Carlos conoce a el cabo. Ujú. Y es cuando empieza a tener esta relación con él y de ahí lo van llevando a otros lados y es cuando él empieza a comentar que está interesado en vender estas piezas invaluables que él posee. Ujú. De hecho dicen que él también era adicto a estas cosas que vendía Ujú, ujú. este mal sujeto Ya. y que le cambió 2 piezas por Mercancía. esta de oro. mercancía que te envenena. Ujú. Ahora, así fue como ellos dijeron que planearon el robo. Pero hay como muchos datos como para ir hablando del caso que llaman mucho la atención para complementarlo. Por ejemplo, Carlos Perches fue sentenciado a 27 años en prisión. Órale. Y los cumplió, estuvo encerrado hasta 1995. Obtuvo su libertad y salió pues, por las de la ley, pero le quitaron la vida de una forma muy misteriosa 1 año después. Ah, sí. Falleció. Uf. Ok. Ramón Sardines García nunca fue encontrado. Desapareció. O lo desaparecieron. O lo desaparecieron. Pues, Pero lo que dicen todas las bases de información es que él desapareció. ya. La noche del arresto, Treviño fue puesto a disposición de las autoridades junto a 6 personas. Entre ellos estaba Luis Perches Treviño, hermano de Carlos, hermano menor, que fue acusado de complicidad. Claro. Y arrestaron a una mujer que se llama Isabel Camila Maciero, que es mejor conocida como la princesa Yamal. ¿Saben quién es ella, amigos? No, no me suena. Me suena, pero no trato de recordar. Cuéntame. La princesa Yamal es una actriz y vedette de los años 70s y 80s, muy famosa en México, específicamente en la Ciudad de México. Ya. Ujú. Era actriz en la época del cine de ficheras, junto con Sasha Montenegro, con Wenda Zeus, con todas estas, con Lin May. Ya. Realmente era famosa. Ok. Esta mujer era la novia de José Ramón Serrano. Ujú. Y ella estaba en contacto sin saberlo con Carlos, o sea, ahí se me fue el nombre, Carlos Perches, Ajá. el joven que cometió el crimen. Ujú. Entonces, por eso la acusaron a ella de complicidad, porque era novia del narco, Ujú. que a su vez le dijo al otro narco Ajá. que conocía a alguien. que conocía a alguien Sí, que tenía sí, las sí. piezas invaluables. Y esa actriz estuvo en la cárcel Oh, ya. varios años. Ya. Y es famoso porque creo que hace unos años salió un documental, ¿no? De ficheras mexicanas Ujú. que estaban como en el olvido, que fueron como, así como que Tal vez. diosas en su tiempo. Creo que se llama Ficheras. Ficheras, dice así. Ya. No, ni idea. Sí, de ahí el nombre. O sea, a mí como que me sonaba, pero ya sabemos de dónde viene. Ujú. Luego de recuperar las piezas, el Museo Nacional de Antropología montó una exhibición en donde le mostró a la gente las piezas Las que se recuperadas recuperaron. para que vieran que no era mentira que las recuperaron y que estaban bien. Ujú. Ok. Y dicen que aumentó como 350% el interés de la sociedad mexicana por el Museo de Antropología. Sí. Pues sí. Pues que la gente busca el morbo, ¿no? Exacto. Y una gran campaña de marketing sin querer queriendo, ¿no? claro. Exacto. Sí, ¿no? Ok. El robo, a partir del robo, el gobierno mexicano destinó 700 millones de pesos
para blindar el museo. Puso sistemas de alarma, circuito cerrado, duplicó la cantidad de guardias de seguridad en el museo para que no les volvieran a hacer lo mismo. Pues con que no hayan hecho fiestas más grandes de fin de año, pues yo creo que con eso también. Yo creo que en Navidad hacen doble, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Ok. Wow. Y el Código Penal Federal del país fue modificado con Ujú. el fin de castigar con penas mayores el robo del patrimonio arqueológico mexicano. Ya. Pues así cambió un poco la historia este hecho. Y aunque el anuncio oficial del museo, recuérdenlo, eran 140 Ujú. piezas, lo Ujú. que dijo el museo, ¿no? Después Ujú. de este conteo de chiste que hicieron. Ujú. Pues resulta que cuando hacen el comunicado para distribuirlo a los demás países, a la Interpol, ellos solo dijeron que eran 124 piezas. Ujú. Pero cuando detienen a Perches, él tiene 111. Sí, lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué onda con ese? Entonces algo no cuadra. Ajá. Ya sea que eran 140 o 124 y luego le quitas 111 más otras dos que No Perches coincide. había dado a Ujú. cambio de cosas malas, no coincide el nombre. Entonces, de ahí surge una teoría que dice que realmente las piezas nunca fueron recuperadas y que todo lo que ves en el museo Es fake. es una réplica. Ujú. O sea, obviamente eso lo podrá desmentir un historiador en segundos, Ujú. pero eso es un mito popular. Yo no creo, yo creo que sí han de ser las originales. Sí, yo también creo que sí las encontraron. Así como lo planteas, suena muy que aquí pudo haber pasado eso. O sea, Fíjate que a mí sí me sembró esta Sí. semillita de la duda. Ujú. Porque aparte, no creo que sea tan poco común que planten evidencia a alguien que no corresponde. Y por el perfil que tienen estos dos muchachos, estudiantes, la UNAM, siguen viviendo con sus papás, dentro de todo siento que no caería tanto en un perfil de una persona que haga este tipo de crímenes. mira, tiene sentido porque ok. a final de cuentas estas como dieron con ellos fue a través de un pues, torturándolos. Ujú. Entonces pues ahí buscas un chivo expiatorio, Ajá. buscas que tampoco es raro, ¿no? Ujú. Tiene sentido, o sea, también te la compro, porque sí podría ser que son personas que se pues, las sembraron y pues dijeron, órale, vas. Sí, ¿no? Y ni siquiera me quiero imaginar en todo lo que le pudieron haber hecho a Perches para saber dónde estaba Sardina, su amigo. Ujú. Ujú. Claro. Y de hecho, o sea, nunca se supo. Y lo que sí se sabe es que Perches le pagó a Sardina su participación en el robo con 7 reliquias. 7 Ok. reliquias que siguen desaparecidas junto con él. Ok, Ya. ok. Esas son las piezas que supuestamente faltan. Solo 7, más súmale 2, que son las que él en un momento regaló. Pero insisto, como Sí, que los no números cuadra. están extraños. Sí. Oye, y pregunta, ¿han aparecido o sea, siguen desaparecidas? ¿Significa que en ningún museo en otro país han dicho, oigan, esto es reclamar de aquí? Nada. No O sea, aparecieron. bye. O Sardina falleció o simplemente ahorita sería un ancianísimo. Tenían 25 años, yo no sé sumar, ustedes van a sumar por mí. ¿Cuánto es 40 más 25? 65. Tampoco tan viejos, ¿no? No tan tampoco viejos. tan viejos. No. 65 años tienen. Entonces, pues debería estar vivo. Es Pero que, ¿sabes desapareció. qué? Siento que este tipo de piezas, pues justo a través de la venta en los mercados negros, no llegarían a algún museo, sino llegarían literal a alguna casa de algún hipermillonario que pues se jacte de tener los recursos para tener piezas tan únicas. O sea, Y de hecho, ahorita que dice Alan esto, así como les dije que arrestaron a Perches junto con 6 personas, que uno era su hermano menor, otro era esta mujer, la Yamal, La vedette. Ajá, la vedette, que supuestamente es inocente, ¿eh? O sea, ella dice en entrevistas que nunca o sea, que sí vio a Perches, que sí vio que él tenía como algunas joyas, pero dice, a ver, yo era una vedette argentina, yo lo último que sabía era de estas cosas, yo nunca pensé que fueran reales, el valor que tenían, pero dentro de estas 6 personas había uno que era un gringo. ujú. Y aquí
abrimos un paréntesis, en 2018 el director mexicano de cine Alberto Ruiz Palacios dirigió una película que se llama El Museo, que está protagonizada por Gael García. Ok. Órale. No la vi, ¿eh? En donde se cuentan toda esta historia del robo al Museo Nacional de Antropología e Historia. Órale. De hecho, Gael García es el que interpreta a Carlos Perches. Ah, mira, ese es un buen dato. Y la teoría de que esto que está diciendo Alan, de que tal vez se imagina que las piezas están en la casa de Rico MacPato, Ujú. más o menos te la manejan en la película. Ujú. Que el gran problema de ellos vino cuando ya tenían las joyas, no podían hacer nada con ellas. Ujú. Porque si las vendían iban a saber, eran muy caras, ya estaba anunciado en toda la televisión que eran de un precio invaluable. Ujú. Y supuestamente lo que hicieron es que a través del narco en Acapulco conocen a un traficante como de este tipo de objetos que es norteamericano. Y él les dice: esto que me estás vendiendo no tiene ningún sentido porque yo no lo voy a poder vender jamás. Claro. Entonces le dice: te robaste aire, no puedo hacer nada con eso. Entonces ahí es un poco lo que tocan de lo que tú dices. Sí, sí, sí. Sí, cómo también reaccionas, o sea, cuando nos dijiste ponle un valor, o sea, pues puede ser lo que tú quieras, pero yo creo que el protocolo también es reaccionar de, pues no tiene valor, porque justo cortas el punto del mercado negro, ¿no? Ujú. Sí. Y nada más como dato, están por cumplirse ya en menos de medio año, 40 años del atraco al Museo Nacional de Antropología e Historia, que la prensa mexicana denominó como el robo del siglo. Órale. Y ahora yo les vuelvo a preguntar, amigos, si tuvieran que ir a algún lugar prohibido y solo tienen una oportunidad, ¿qué plan tendrían? ¿Qué harían? Porque estos cuates lo que hicieron, a ver, a mí me parece lógico, pues primero vamos a observar. Sí. Pero creo que sí fueron ayudados, tuvieron una complicidad, sin querer, pero la Indirecta, tuvieron. sí, sí, sí. Pues es que, o sea, ellos mismos lo pensaban o decían que lo habían hecho así, que igual nos van a cachar porque pues estamos haciendo algo totalmente, pues, que no se debería. Que no se debería. Y pues te imaginas como todo un sistema de seguridad y demás y pues caes en que, pues, no, o sea, entras en casa como cualquiera. O puede ser que es pura y maldita suerte. Claro. O sea, porque también se pueden alinear las cosas y, o sea, sí lo puedes planear, como todo en la vida, ¿no? Pero dentro de esa planeación, pues, o sea, igual, o sea, el asunto de la suerte también, o sea, también sí, o sea... Les jugó a ¿les favor, jugó? ¿no? Claro. Sí, completamente. Y la verdad yo creo que justo por eso es tan especial esto, porque no se pueden repetir las condiciones. Ujú. No sé, ayudó la época, ayudó, como tú dices, que incluso estaba una distracción por el terremoto del 85, las autoridades estaban volcadas en otro lado, todo ayudó. Pues sí. Todo ayudó, un poco de suerte y se logró. No volverá a pasar esto jamás. Pero esto me despierta la duda de si habrá más casos así en la historia de México. Creo que sí. O sea, estaría eso interesantísimo saberlo. pero Sí. eso no vuelve a pasar, pues a diferencia, y qué feo decirlo así, pero de otros países, pues aquí puede pasar. Aquí puede pasar todo. Puede pasar todo. Es Repito correcto. las palabras que dijo Luis en México mágico. Es correcto. México mágico. Qué buena historia, man. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio, amigos, la historia. No sé, comunidad, si ustedes sabían sobre el robo del siglo. Interesante que nos pongan en los comentarios, ¿no? Estaría Sí. bueno saber si ustedes saben de algún crimen que haya ocurrido en la Ciudad de México que sea igual como de, no sé, inverosímil, único. Sí, está. Sí, y que nos pongan en los comentarios si este tipo de temas les gustan, porque pues hay más y debe de haber más. Entonces, sería bueno también que nos comentaran si les gustan estas temáticas. Perfecto, amigos. ¿Les parece si vamos cerrando el episodio? Sí, Iván, le dicen, vamos despidiéndonos. No sin antes decirles, comunidad, que nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Facebook. Nos pueden contactar también vía correo electrónico para que nos cuenten sus historias ahí, sobre todo. Nos manden evidencia. Todas las vías de comunicación ahí están. Nosotros estamos como súper al pendientes de todo lo que nos manden. Y pues...
síganos. Sí. Y escuchen todos nuestros podcasts o véanlos o escúchenlos. Estamos en todas las plataformas, desde YouTube hasta todas las plataformas de podcast disponibles. Ahí también nos pueden encontrar. No se los pierdan y coméntenos qué les gusta, qué no les gusta. Muchas gracias, comunidad, amigos, muchísimas gracias. Comunidad, ya lo dijeron todos, por favor vamos a seguirnos, síganos. Estamos muy contentos de empezar esta temporada 5 que recién está arrancando, va a estar buenísima, se los prometemos. Y nosotros nos despedimos recordándoles que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Bye.